Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Con esto nosotros nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque justamente reflexionando, entendiendo la palabra de Dios, tenemos el alimento, el fundamento fundamental, ¿verdad? Lo fontal, decimos, la fuente de donde nosotros encontramos la fuerza para seguir viviendo como buenos cristianos, honrados ciudadanos. Solamente así podemos ser honrados ciudadanos. Entonces tenemos que comenzar a entender si muchas veces existe la corrupción, si muchas veces no estamos haciendo bien las cosas, significa que necesitamos alimentarnos más. Ñajenduvean a peñan de yara ñe lleva peñan de yara je iba ñandebe jamba eva peñan de yara hoy potañan de jehui. Lo que el Señor verdaderamente quiere de cada uno de nosotros, y tenemos que ver así como nos fortalecemos desde su palabra. Hoy especialmente queremos comenzar y queremos reflexionar sobre uno de los aspectos fundamentales, siempre fundantes, fontales, decíamos, de lo que estábamos reflexionando en Éxodo 20, del 1 al 17, y después hicimos también del 18 al 21, cuando hablábamos del temor de Dios y cuando hablábamos también de la mediación de Moisés, ¿verdad? Ahora queremos mirar todo el pueblo justamente ante la ley. El pueblo ante la ley, Israel. ¿Cómo se encuentra o cómo considera Israel a la ley? Por una parte, a lo largo del Antiguo Testamento está la ley presente en todas partes, en todas partes. Siempre y le dice, ¿verdad?, al pueblo, bueno, esta es la ley, esto es lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que vivir de esta manera. Ahora, el pueblo se ve constantemente confrontado con sus exigencias. La ley que le exige, la ley que le está confrontando al pueblo y le dice, bueno, pueblito mío, a ver, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás desarrollando tu capacidad de escucha, tu capacidad de obediencia, tu capacidad, o mejor dicho, también esa finalidad a la que yo te he llamado? ¿Para qué Dios eligió a este pueblo? ¿Para qué eligió eligió a Abraham para que formara a su pueblo elegido? Justamente para que lo liberara, para que sea modelo de salvación, modelo para los otros pueblos circunvecinos. Y entonces el pueblo se ve constantemente confrontado con las exigencias de Dios. En los escritores sagrados aparece constantemente en el trasfondo del pensamiento, ¿verdad? Este pensamiento que nosotros entendemos como que confronta a Israel, esto nosotros lo encontramos continuamente con los escritores sagrados. Porque al poner entonces la ley como tal, las exigencias de Dios, el pueblo se encuentra llamado, interpelado, cómo tengo que actuar, qué tengo que hacer, de qué manera. El primer elemento, fíjense, los sacerdotes son por función los depositarios y los especialistas de la Torá. Porque aquí cuando nosotros estábamos hablando de los 10 mandamientos, nosotros hablamos de una ley que Dios le da, pero le da a Moisés. Le dice que le tiene que hacer llegar al pueblo, pero le está haciendo a través de Moisés. Es importante que consideremos estos aspectos, queridos hermanos, porque algunas veces después venimos y decimos, ¿dónde encontramos en la Biblia que el país? ¿Dónde encontramos en la Biblia que el obispo? ¿Dónde encontramos en la Biblia? ¿Dónde encontramos en la Biblia? Bueno,
Hay que saber leer la Biblia, hay que entender, hay que interpretar. Tiene verdaderamente como un fundamento, pero lógico, en la base elemental y fundamental, ¿verdad?, desde un inicio. Porque ya decíamos, el nacimiento antropológico que inspirado por Dios, porque Dios utiliza el elemento humano, el elemento antropológico. Dios utiliza de las cosas, o sea, de su propia creación. En síntesis, utiliza de su propia creación. Un empresario que tiene muchas empresas, que utiliza una de sus empresas para hacer otra cosa para la otra empresa. Ahí está. Entonces aquí es como un holding, ¿verdad? Un holding, uno con el otro, están todos en relación. Entonces Dios utiliza dentro de su propia creación otros elementos de su propia creación. ¿Para qué? Y para que cada uno cumpla su función. Estamos entrelazados. Y por eso dentro de esta creación utiliza, llama al hombre. Y aquí en este caso son los sacerdotes. Los sacerdotes son por función, depositarios, y son los especialistas de la Torá. Son los especialistas de la Torá. Eso lo encontramos en Oseas 5:1, Jeremías 18:18, Ezequiel 27:26. Entonces, elementos así básicos, elementales, que nosotros tenemos que mirar un poco. Oseas, por ejemplo, cuando nos habla, como decíamos, en el capítulo 5:1, dice: escuchen esto, sacerdotes, presten atención, casa de Israel, atiende, casa de Israel. Entonces, ustedes son verdaderamente los depositarios, ¿verdad?, de esa palabra del Señor. Jeremías también, Jeremías 18, vamos a ver un poco Jeremías 18, también nos habla de lo mismo, ¿verdad? O sea, como depositarios de este llamado de Dios. Dice así: ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra Jeremías y no prestemos atención a sus palabras. Bueno, Jeremías, viste que es predicador, que es sacerdote, que es el profeta que tiene que anunciar, tiene que denunciar, pero al mismo tiempo sabemos que Jeremías tiene que sufrir a causa de esto, ¿verdad? Bueno, esto es para que nosotros sepamos, entendamos que por su misma función, entonces el sacerdote, como nos dice aquí, es el depositario y es el especialista de la Torá, de la ley. Dios le está llamando a él, Dios pone en sus manos esta misión y función. Ahora, por lo tanto, deben enseñar al pueblo las decisiones y las instrucciones de Yahvé. Enseñar al pueblo las decisiones y las instrucciones. Decisiones e instrucciones. Pero debe enseñar, debe enseñar. No. La Biblia no es así. La Biblia no es un cuatiaí, ¿verdad?, en el cual escribió y ahora yo le doy a cada uno, Pepe leja para interpretarla, Pepe entender. No. La Biblia es ese libro, ¿verdad?, escrito por Dios, que debe ser enseñado justamente por el sacerdote. Esta es su función. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe
te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. Volvemos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre el Éxodo capítulo 20, sobre el aspecto de las leyes principalmente. Pero ahora estamos entrando desde una explicación más bien teológica, ¿verdad?, de todo lo que significa Israel ante la ley. Decíamos recién que los sacerdotes, a la hora de los sacerdotes, tienen esta función principal, ¿verdad?, de que ellos son, los sacerdotes, los depositarios y los especialistas de la Torá. Bueno, en este sentido decíamos que deben enseñar al pueblo las decisiones y las instrucciones de Yahvé. No es también que simplemente el sacerdote dice, bueno, veme la Biblia, veme ante el pueblo, porque estamos el pueblo Israel ante la ley, ¿verdad? Y entonces donde el sacerdote tiene una función específica. Decíamos con Moisés, aquella de pontífice,
el que tiene que hacer llegar verdaderamente el pensamiento, el deseo de Dios para con su pueblo. Entonces, generalmente esta enseñanza que se daba en el santuario, esto se daba en el santuario, bueno, o incluso también nosotros, si queremos, podemos decirlo así, la enseñanza de la palabra de Dios que se da en el santuario, en la iglesia, en la capilla, donde sea, pero es siempre un lugar, ¿verdad?, donde uno se reúne, pero ¿para qué? Para aprender la palabra de Dios, para entender, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero de una forma fundamental. Decíamos también la otra palabra, además de fundamento, decíamos de fuente, es decir, fontal. Lo que sale, el agua que sale a borbotones, ¿verdad? Y entonces eso es fundante, que sacia la sed del hombre, ¿verdad?, ante tantas incógnitas que tenemos en nuestra propia vida. Entonces es allí esa enseñanza, en el santuario. También concierne evidentemente a las materias cultuales. La enseñanza, por una parte, que concierne al aspecto cultural. Recuerden que uno de los problemas principales que ya hemos visto en los anteriores estudios eran los problemas con respecto a las idolatrías, ¿verdad? Y entonces Dios le enseña, le dice cómo hay que adorar a Dios, cómo verdaderamente tenemos que entender la presencia de Dios en la vida del pueblo, en la vida del hombre, cómo seguir a Dios, en síntesis, en esta adoración. Este es el aspecto cultural. El libro de Levítico, más adelante lo estudiaremos, es prácticamente un folletito, ¿verdad?, cultural. Es un libro de liturgia, yo les decía en otra oportunidad, exagerando un poquitito, yo decía, ¿verdad?, pero para que entendamos, ¿verdad?, entendamos que Dios enseña a su pueblo, pero a través de quién lo está haciendo en este caso, de alguien que tiene una misión específica, fundamental, dentro de una organización jerárquica, dentro de una organización incluso podemos decir antropológica, si uno quiere decir, no solamente espiritual, porque decimos que los dos elementos caminan juntos, son las dos piernas que caminan, el aspecto antropológico con el aspecto espiritual. No puede haber algo desencarnado, decimos, pero yo de ya, ¿verdad? El hombre no puede estar desencarnado, mirando simplemente al cielo y queriendo vivir solamente lo espiritual, olvidándose del aspecto carnal, del aspecto humano, del aspecto nuestro, antropológico. Y entonces por eso se mira un poco una instrucción también cultural desde lo antropológico. Luego, también está acerca de todo lo que atañe a la conducta en la vida. Qué bueno, y esto sí que hay que subrayar. Por una parte te dijo la enseñanza, por otra parte te dijo la parte cultural, pero ahora te está diciendo que el sacerdote también tiene que meterse en todo lo que significa la conducta en la vida del hombre, de la sociedad. Esto hay que subrayar, queridos hermanos, queridos amigos, porque muchas veces queremos volver justamente a un como gnosticismo, una separación, ¿verdad?, donde solamente entra la razón, pero la razón que te dice el aspecto humano va separado totalmente, y ustedes encárguense de Dios, ustedes encárguense de lo cultural. Aquí ya te suena, ¿verdad?, te suena la alarma. También acerca de todo lo que atañe a la conducta en la vida, es decir, los sacerdotes, intérpretes de un depósito sagrado, reflexionan, entendemos el depósito de la fe, digamos, lo que Dios verdaderamente revela a través de su palabra, tienen la misión de transmitir la ciencia religiosa. Esto ya estamos entrando en el aspecto bien antropológico humano, como una ciencia estudiada, conocida, que uno sabe, ¿verdad? El conocimiento de los caminos de Yahvé, el conocimiento, pero como una ciencia, el conocimiento, saber, interpretar, ver de dónde viene, por qué el Señor exige esto, qué es lo que Dios está pidiendo con esto. El conocimiento de los caminos de Yahvé. De ellos, por lo tanto, provienen las compilaciones legislativas.
de los sacerdotes vienen las compilaciones legislativas. Esto para mí es hasta, no sé, iluminador o al mismo tiempo es preocupante, ¿verdad? Hoy en día hablamos, sí, está bien, de la separación de Estado, Iglesia, Estado e Iglesia, separados. Muy bien. Pero atención, en la base de nuestro pensamiento, o por lo menos bíblico, lo que nos está diciendo que los elementos fundamentales sobre aquellos que vamos a trabajar para hacer las leyes, aquello que vamos a dejar como compilación legislativa, ¿desde dónde se inspira? Y se tiene que inspirar desde los valores, Ahora, ¿cuáles son estos valores? Humanos, ciertamente, pero recuerden que los valores humanos están inspirados desde unos valores religiosos, es decir, la vida, por ejemplo, la vida. Inclusive ese es más humano y antropológico que eso, no existe. La vida es un valor humano, antropológico. No simplemente religioso, como que la iglesia quiere defender la vida, porque no, la iglesia se toma, ¿verdad? Porque es también el elemento fundante. No podemos separar el aspecto espiritual, decíamos de las dos piernas, o si no que estamos mutilando y vamos a caminar con una sola patita, saltando, cojeando. Entonces, por eso dice aquí que el sacerdote también dice que de ellos, por tanto, provienen, de los sacerdotes, las compilaciones legislativas. Hoy, ciertamente, que para un pueblo, para una nación, no van a ser los sacerdotes que se van a ir a sentar a hacer las legislaciones. Están los abogados, están no sé quiénes, ¿verdad? Los legisladores que lo van haciendo. Pero esto tenemos que tenerlo en cuenta, que quiere decir que los valores que provienen de Dios tienen que ser aquellos que nos ayuden a tomar las determinaciones. Bueno, volvemos enseguida a reflexionar sobre esto con más ñande yara ñe'e. En estas vacaciones de julio, la Fundación ñande yara ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Apagamos la primera velita de ñande yara ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia ñande yara ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981
505036. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos hermanos, volvemos con Ñandeyara Ñe. Estamos reflexionando siempre sobre uno de los elementos esenciales, ¿verdad?, que nos presenta la palabra de Dios. Ahora estamos comparando un poco y viendo esta relación, ¿verdad? Anteriormente veíamos entre Moisés y la ley, ¿verdad?, de esta antigua alianza. Ahora estamos viendo un poco la relación que existe entre la ley de por sí, la Torá, y el pueblo de Dios. Y reflexionábamos y concluíamos diciendo todo lo que significa la función sacerdotal, ¿verdad?, con respecto a las leyes, que antes que nada son los primeros en ser considerados depositarios y especialistas de la ley, ¿verdad?, de la Torá. Por otra parte, también decíamos que están encargados de la enseñanza. Por otra parte, decíamos que están encargados de las materias cultuales, del culto. Y por otra parte, está también acentuando y subrayando el elemento que atañe a la conducta en la vida. Y por eso concluíamos el bloque anterior, decíamos que de los sacerdotes provienen, dice, las compilaciones legislativas. Por lo menos en la Biblia eran los sacerdotes, era la escuela deuteronomista que realizaban, escribían estas determinaciones, estas compilaciones legislativas. Bajo su autoridad se efectuó el desarrollo entonces de la Torá. Cuando nosotros hablábamos de la Torá, nosotros presentábamos y decíamos, la Torá, el Pentateuco, viene a ser como la Constitución Nacional. En ese momento, visto desde un aspecto religioso, donde se hace la simbiosis, la unión, desde el aspecto espiritual, pero también desde el aspecto bien encarnado, del aspecto humano antropológico. Los dos elementos, la antropología y el aspecto espiritual. Eso entonces lo encontramos desde los sacerdotes. Ahora miremos un poquitito de los profetas, porque también, ¿cuál es la relación, verdad, del profeta con el pueblo? Y entonces las leyes que van apareciendo desde las mismas profecías. Los profetas son hombres de palabra, movidos siempre por el Espíritu. Reconocen, y atención a esto, la autoridad de esta Torá. Hay un reconocimiento total y absoluto. Los sacerdotes que escriben, que subrayan ciertos elementos. Los profetas que anuncian y denuncian. Bueno, entonces, viste que hay siempre una simbiosis. Todo tiene que ver con todo. Uno escucha al otro y de acuerdo a su función, entonces, se procura hacer esta simbiosis, hacer una síntesis de todo. Por lo tanto, ellos que están movidos por el Espíritu de Dios reconocen la autoridad de la Torá, cuyo descuido reprochan incluso a los sacerdotes, ¿viste? Entonces los profetas son los que después tendrán que reprochar a los sacerdotes y decirle, che, socio, ustedes están cumpliendo o no están cumpliendo su función sacerdotal. Miremos un poco de nuevo este libro tan interesante, ¿verdad?, del profeta Oseas. Oseas es el que nos vuelve a hablar. Estamos en el capítulo 4 de Oseas, cuando él nos va a decir, Oseas 4:6, nos va a decir directamente, acusando a los sacerdotes, mi pueblo, dice, mi pueblo perece, se muere por falta de conocimiento. Mi pueblo, porque nadie les enseña, no tienen conocimiento, mi pueblo, porque tú, querido sacerdote, has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque has olvidado la instrucción de Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Ay, queridos hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? Entonces aquí cuando se está refiriendo al sacerdote como tal, y esto, ¿quién lo está echando en cara? Y este es el profeta, ¿viste que? Como le decía, todo está relacionado uno con el otro, no es que cada uno vive en una forma
aparte, cuatijaño, cada uno en lo suyo, sino que aquí hay una fuerza importante donde cada uno, al contrario, tiene que procurar ayudarse, intervenir para que pueda existir una respuesta positiva 100% hacia Dios. Es Israel con la ley. Entonces, entra el sacerdote, ahora está entrando el profeta. El profeta vuelve a ayudar entonces al sacerdote. El profeta vuelve a ayudar al sacerdote para que cumpla con su misión. Aquí le está diciendo, yo de cierta forma te destituiré como sacerdote porque no estás cumpliendo. Pero lo peor dice que nosotros hemos tratado ya sobre el sacerdocio. El sacerdocio era para enseñar, decíamos. Una de las características era el enseñar. Y ese Oseas 4:6 nos estaba diciendo que mi pueblo carece por falta de conocimiento. Mi pueblo está enfermo por falta de conocimiento. Mi pueblo no me está respondiendo por falta de conocimiento. Mi pueblo está en el pecado por falta de conocimiento. Jamás picolomean ayuda conocimiento. ¿Quién es el que le tiene que indicar el camino? ¿Quién es el que le tiene que enseñar al pueblo? Y tiene que ser el sacerdote. Aquí entonces justamente se le está presentando, ¿verdad? Es el sacerdote que tiene una función, ¿verdad? Nosotros decimos luego el de santificar, enseñar y regir, los tres elementos que se comparte con esta función específica del obispo. El obispo es el que santifica, rige y enseña. Los tres elementos. Regir significa gobernar. Enseñar significa justamente ser maestro, lo que nos estaba diciendo. Y por otra parte, santificar es justamente la función principal, ¿verdad?, de todo cristiano. Nosotros tenemos que ayudarnos para ser santos. Sean santos como vuestro Padre del cielo es santo. Bueno, y de aquí entonces volvemos a recuperar, ¿verdad?, porque el profeta tiene que llamarle la atención al sacerdote. Reprochan incluso a los sacerdotes. Oseas conoce sus numerosos preceptos, conoce muy bien. Y los pecados que también denuncia son ante todo violaciones, ¿viste?, al decálogo. De ahí que nosotros estamos mirando esto de la ley. ¿Por qué? Y porque justamente el decálogo, al ser el centro, entonces alguien se tiene que encargar de dar a conocer. Alguien tiene que insistir, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos también al sacramento de la confesión, ¿qué es lo que hacemos? Estamos comenzando a mirar desde el decálogo de los 10 mandamientos, ¿verdad? Con respecto a Dios, con respecto a mis hermanos, con respecto a mí mismo y con respecto a la naturaleza. A ver cómo me he comportado, cómo me comporto, cómo estoy viviendo. Respondo o no respondo. Pero viste que eso es lo macro. O después vas a mirar los detalles esenciales en tu vida, cómo estás viviendo tu relación con Dios, o tu relación con tu hermano, o tu relación contigo mismo, cómo te estás valorando, o tu relación con los demás. Volvemos enseguida entonces con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Apagamos la primera velita de Ñande Yara Ñe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yara Ñe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yara Ñe.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos conversando en esta entrevista con los miembros de la Pastoral del Exorcismo de la Arquidiócesis de Asunción. Queremos continuar hablando con la doctora Wilma, que es psicóloga, y sobre todo, doctora, queremos saber un poquitito cómo llegan los pacientes y cuáles son estos casos más comunes, que sobre todo después del protocolo, porque escuché que hacen muchas preguntas, ¿verdad?, donde ustedes van haciendo el discernimiento, ¿verdad? Y cuáles son los problemas así psicológicos, sobre todo, ya que usted está dentro de esta profesión también, ¿verdad? Sí. Y dejan a su cargo todo este acompañamiento. Sí, en realidad las personas que se acercan vienen muy carentes, ¿verdad?, con golpes emocionales bastante particulares, ya sea a nivel personal o a nivel familiar. Lo que más se ve en el caso de familias es esa falta de amor, de acompañamiento, de armonía, tanto entre los padres como pareja, con los hijos. También muchas veces cuando vamos entrando en temas, ¿verdad?, se nota de que en algún momento dado pasaron por abusos, por abortos también, ¿verdad?, y muchos sinsabores como infidelidad por parte de la pareja, problemas de drogas también, ¿verdad?, de diferentes vicios también, juegos, es decir, una vida bastante desordenada que básicamente les lleva a no saber qué camino seguir, estar así como
perdidos, angustiados, con un nivel de ansiedad muy elevado. Y muchas veces también el tema del estrés. Es decir, padres que prácticamente no están en sus casas, que están todo el día afuera, dejan con una persona extraña a sus hijos o prácticamente los dejan, ¿verdad? Muchas veces al cuidado de otro familiar, pero están fuera durante todo el día. Entonces, en este sentido, doctora, entonces sí, podemos hablar de niveles también al recibir a las personas. Sí. O sea, cómo se sienten dentro de ese mal. Y podemos Exacto. hablar también entonces aquí de la posesión del diablo verdaderamente en estas personas, o son otros problemas que se manifiestan y ellos piensan que es el demonio. Claro, generalmente los casos que vienen hasta mí ya son discernidos, ¿verdad? Y buscan esa ayuda psicológica, que es lo que necesitan, y ese acompañamiento es lo que realizo, pero también con la ayuda de otros profesionales de la salud mental, ¿verdad? Muchas veces sí, es solamente esa falta de orden, problemas, conflictos, ¿verdad? Que les supera, que no pudieron manejar, y sobre todo, Padre, la falta de Dios en sus vidas. Las personas creen que por cuenta propia pueden solucionar muchas veces todo. Y la parte espiritual, el área espiritual, forma parte del ser humano. Sin esa área no podemos lograr esa formación, ese amor integral que realmente uno busca al sentirse bien, porque la felicidad no está afuera, Ahora, está dentro de nosotros. Cuando las personas vienen junto a ustedes, normalmente casi ya están en las últimas, podemos decir así. ¿Eh? Sí, realmente. O sea, porque dijiste recién la falta de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces quiere decir que esa era tema de Yarabi. O sea, que casi como que abandonaron totalmente. De repente puede que no, pero como decía el Padre Francisco, no le dan la importancia, el lugar que él se merece, claro, en sus vidas. O sea, como está, ¿verdad?, ahí latente. Exacto. Pero no toma parte de su vida. Así mismo. Y después todos estos problemas, entonces, como que le van avasallando, ¿verdad? Le van avasallando, claro. La conquista es de cada día. Claro. ¿Verdad? Y si usted tiene que dar un consejo, a ver, un poquitito de toda esta experiencia y de todo, desde la psicología, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros tendríamos que ayudar a las personas, ¿verdad?, lo que están viendo también nuestro programa? O sea, ¿cómo tendrían que hacer ese camino para ir descubriendo ya ellos mismos, entonces, si están endemoniados o están poseídos, como dicen algunos, ¿verdad? Y si necesitan verdaderamente hacer todo un proceso de esto, o si tienen que ir a hacer una buena confesión y meterse en serio, y como decía el Padre Francisco hace rato, tomar en serio su vida cristiana. Claro, o sea, el consejo que yo puedo dar desde el punto de vista psicológico es que tenemos que lograr esa armonía en el plano familiar. Esa es la base. La familia, los padres, los hermanos, la familia grande, y sobre todo ponerle a Dios en primer lugar. ¿Y por qué la familia aquí sería entonces en primer lugar? ¿Cuál sería un poco el beneficio de tener una buena familia, de tener un buen papá, una buena mamá, o la relación buena entre ambos con los hijos? El beneficio es enorme, realmente, porque es cierto, problemas, conflictos, todos tenemos todos los días de nuestras vidas. Pero el hecho de pasar calidad de tiempo en la familia, no estoy hablando de la cantidad, sino calidad de tiempo. El hecho de que mi hijo, mi hija, mi esposo sepa de que yo estoy ahí y lo voy a acompañar en lo que él decida. Hay algún problema, bueno, nos sentamos a conversar qué es lo que se puede hacer, pero poniéndole a Dios siempre en primer lugar. Algunas veces sí, los problemas o conflictos que tenemos nos avasallan, como que lo primero que decimos es que Dios es el principal culpable, ¿verdad?, de todos nuestros males. Claro. Pero no es así. Nosotros somos libres, Dios es un Dios de amor y sobre todo es un Dios respetuoso de nuestra libertad. Claro. Y es ahí donde... Entonces, de esta manera también nosotros podemos
confirmar, ¿verdad?, que justamente el ser, entre comillas lo digo, ser poseídos por el mal, es justamente porque nosotros le dejamos el espacio, porque cedimos el espacio de Dios en nuestra vida, o sea, no le tenemos a Dios. ¿Y quién ocupa su lugar, Ana? Es así. Entonces ocupan todas las otras cosas. Exacto. Entonces el mal es todo lo demás que hemos nosotros mismos permitido entrar en nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces llega un momento en el cual ya como que no tenemos fuerza por eso mismo. Bueno, entonces así estamos conversando con los miembros de la pastoral del exorcismo de nuestra arquidiócesis de Asunción. Todo está dirigido también por el padre Francisco Silva. Aquí la tenemos a la doctora Wilma y también a la abogada Liz. Y así volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador,
Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yara Ñe'e. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandi Yara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñandi Yara Ñe'e, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando sobre la relación que existe entre Israel y la ley como tal. Para esto nos estaba diciendo que antes que nada hay una función específica de la figura sacerdotal, del sacerdote, el que le hace llegar estas decisiones de la enseñanza del pueblo, por otra parte también de las enseñanzas culturales, y por otra parte también las enseñanzas y el cuidado de la conducta de vida de Israel. Después entramos ya, después de los sacerdotes, los profetas. Los profetas tienen esta misión específica, son como los que están del atalaya, decimos, mirando, observando. El roé se dice en hebreo, roé significa mirar, ver, ñatendeina, ejaina, evaloikoa. Hoy por las cosas que están sucediendo. Ahí está el roé, el que mira, ¿verdad? Está también otra palabra, el josé, que se dice, ¿verdad? Eso también significa una atención mucho más amplia de todo lo que hay alrededor, por decirlo de esa manera, y con el cual uno se compromete, ¿verdad? Ese es el profeta. El profeta tiene que darse cuenta de todo lo que está sucediendo. Y aquí en este caso, decíamos en el bloque anterior que el profeta incluso tiene que llamar la atención al sacerdote, ¿verdad? Cuando denuncia, cuando hay violaciones del decálogo. Porque el decálogo, ya dijimos varias veces, hace una síntesis de todas las relaciones, una síntesis de todo el aspecto legislativo, cómo tenemos que vivir en nuestra relación con Dios, relación con los demás, relación con nosotros mismos y relación con la naturaleza, los 4 elementos básicos esenciales. El profeta, socio, eso está mal. Es como el centinela, decíamos, que está ahí arriba, el atalaya, mirando, observando, el guardián de mi pueblo. Muy bien, y entonces aquí podemos entender otro elemento. Cuando hay violaciones ante el decálogo, por ejemplo, Jeremías predica la obediencia a las palabras de la alianza. Dale, socio, hay que hacer. Él es un profeta, hay que ser obediente a la palabra de Dios. Para apoyar, por ejemplo, la reforma deuteronómica, tenemos que reformarnos, ¿viste? El profeta es que le llama la atención. Porque como el sacerdote muchas veces puede quedar en sus aspectos de enseñanza cultural, magisterial, digamos, o mirar solamente la conducta de vida. Algunas veces puede quedar un poco anquilosado o puede quedar simplemente en las leyes. El profeta ve mucho más allá, decíamos, como la atalaya, el centinela. Entonces dice, che, socio, cuidado, ante cierta situación, querido sacerdote, hay ciertas cosas que hay que ir cambiando, hay que ir mejorando. Por eso es la simbiosis, cómo tiene que funcionar nuestra vida cristiana, nuestra vida religiosa. No es que uno sabe todo y yo soy dueño de toda la verdad, no. Se dan cuenta que aquí es justamente Dios el que llama a vivir en comunidad.
Es la comunidad donde no somos cuatijaños, donde yo tengo toda la verdad y te voy a decir lo que vos tenés que hacer y cómo tenés que hacer. Vamos a escucharnos, vamos a hablar, pero con seriedad y con la verdad. No también de acuerdo solamente a tus intereses y a tus deseos. Porque eso entonces es salir, ¿verdad? Y es no responder a la verdad que el Señor nos está pidiendo. Y el profeta tiene esto. Ezequiel también enumera los pecados cuya lista parece tomada del Código de Santidad, ¿viste? Entonces él está mirando, está atento y él vuelve a enumerar y vuelve a decir, atención. Esto lo encontramos en Ezequiel 22, del 1 al 16. Entonces él vuelve a mirar ese Código de Santidad, el profeta vuelve a releerlo y entonces le llama la atención. Vamos a mirar un poco entonces Ezequiel, entonces que nos tiene que ayudar, ¿verdad? Estamos en el capítulo, decíamos, de Ezequiel, capítulo 22. Y desde aquí vamos a procurar, ¿verdad?, entender qué es lo que nos está queriendo decir Ezequiel en este capítulo. Pero tenemos que mirar desde el 22:1 al 16. Si ustedes tienen su Biblia, ábranlo y así podemos leer y sobre todo podemos reflexionar alguno de estos versículos por lo menos. Dice de esta manera el capítulo 22 de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Y tú, hijo del hombre, no vas a juzgar a la ciudad sanguinaria. Dale a conocer todas sus abominaciones. Llama. Igual que ya puedo hacer. ¿Me vas a prestar ese servicio? Bueno, listo. Ánimo, amigo mío, tú eres profeta. Tú le dirás, así habla el Señor, ay de la ciudad que derrama sangre en medio de ella para que llegue su hora y se fabrica ídolos para contaminarse. Por la sangre que has derramado te has hecho culpable y por los ídolos que has fabricado te has contaminado. Has hecho que se acercara tu día y que llegara al término de tus años. Por eso te he convertido en el oprobio de las naciones y en la irrisión de todos los países. Los que están cerca y los que están lejos se burlarán de ti. Ciudad famosa por tu impureza, grande por tu anarquía. En ti los príncipes de Israel se valen de su poder solo para derramar sangre. Y en ti se desprecia al padre y a la madre. Se extorsiona al extranjero que reside en medio de ti. Y se oprime al huérfano y a la viuda. Tú menosprecias mis cosas santas y profanas mis sábados. En ti hay calumniadores que incitan a derramar sangre y hay gente que participa de las comidas sagradas en las montañas. En ti se cometen ignominias, se descubre la desnudez del padre y se fuerza a la mujer a tener relaciones en el periodo de su menstruación. Uno comete abominación con la mujer de su prójimo, otro contamina a su pueblo de una manera infame, otro viola a su hermana, la hija de su propio padre. En ti se acepta soborno para derramar sangre. Practicas la usura y prestas a interés. Extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, oráculo del Señor. Bueno, y así sigue entonces. Y esto nos hace recordar de nuevo el Código de la Alianza. ¿Se dan cuenta? Son elementos así básicos, elementales. Y esto es lo que hace el profeta. Nos vuelve a recordar, le vuelve a llamar la atención al sacerdote, vuelve a llamar a toda la comunidad y siempre decimos, nos hace volver a mirar el Código de la Alianza, los 10 mandamientos como entendemos nosotros. Y bueno, queridos amigos, nos estamos despidiendo por el día de hoy. Les invito siempre a que se hagan socios también, colaboradores principalmente de nuestra Fundación Ñandeyara Ñe. En la medida en que seamos más, podamos ayudarnos, entonces podemos crecer también porque la palabra de Dios tiene que expandirse. Y como dice San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Nos volvemos a encontrar mañana y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por